Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva semana aquí en Vorterix. La imaginación es el principio de la creación. Imaginás lo que deseas, perseguís lo que imaginás y finalmente creás lo que perseguís. Palabras de Bernard Shaw. La humanidad, a lo largo de su historia, siempre ha ejercido su libertad a través del acto de imaginar. Y por eso ha imaginado mundos imposibles, historias extraordinarias, tiempos futuros y pasados, máquinas increíbles, ficciones que después se convirtieron en realidad y un sinfín de cosas más. ¿Qué es la imaginación, señores? Es la facultad cognitiva que nos permite comenzar a crear. Es a través de ella que logramos ser libres porque no existen límites para lo que podemos imaginar. Y el límite somos nosotros mismos. Yo leía por ahí que imaginar es el motor principal de todo aquello que puede ser creado e innovador. Y es gracias a ella que es posible prever nuestras acciones y sus consecuencias, ¿no? Como toda facultad de nuestra mente, uno tiene que encontrar escenarios donde sea posible desarrollar ese potencial de la imaginación. Y el ejercicio activo de imaginar, que uno dice, estoy imaginando cosas, trae múltiples beneficios. Por ejemplo, estimula la creatividad. Escucha esto. Es motivadora. Incrementa la concentración, fomenta la diversión. O sea, que lo que hoy es evidente, una vez fue imaginado por alguien. Esto lo dijo William Blake. Alguien lo tuvo que imaginar. La imaginación es una herramienta poderosa para el desarrollo mental, no solo de los adultos, sino de los niños. Porque imaginar no solo le ayuda al nene a crear sueños, sino a volverlos realidad, capaz que antes de la edad adulta. La imaginación es la llave que abre la puerta a preguntarnos, ¿y por qué no? De hecho, hay una reflexión que se llama así en Vorterix, que hicimos aquí, ¿y por qué no? Porque cuando tenemos una idea que al principio parece muy loca y nos hace ir más allá de nuestra zona de confort, uno dice, ¿por qué no? Muchos dicen, no, yo no tengo imaginación. Y creen que la imaginación le pertenece solamente, ¿viste?, a los individuos artísticos, a la gente bohemia, más libre, más creativa. No, todos nacemos con un potencial imaginativo. Pero claro, cuando somos chicos se expresa más libremente. Entonces cuando crecemos y desarrollamos nuestras capacidades cognitivas, entonces avanzamos al mundo de la realidad. Y en ese momento es cuando muchas personas reprimen o desconectan su imaginación. Entonces empezamos a pensar que es cosa de niños o le otorgamos un excesivo valor al pensamiento lógico, o sea, priorizamos la lógica por encima de la imaginación. Ahora, crecer no significa necesariamente volverse rígido e inflexible, encerrarnos en lo puramente tangible, porque eso nos va a privar de la capacidad de innovar, de fantasear, de trasladar a la realidad esa idea diferente. Por eso la imaginación está en cada ámbito de nuestros días. Puede estar en la pintura, en la escritura, pero también en la cocina, en los negocios, en la tecnología. Porque la imaginación es un valor agregado a nuestras capacidades propias. Y es lo que además nos permite expresarnos, nos muestra cómo somos, nos hace únicos. La imaginación permite que surjan nuevas ideas, nuevas perspectivas, caminos diferentes, intransitados. Claro, por lo general, las personas más exitosas son quienes se atreven a soñar en grande, quienes no tienen miedo a probar algo distinto. Y por ese camino propio estuvo en su mente antes de tomar forma. Como la frase que dice, a veces hay que vivir de fantasía, pero no para no morir de realidad, ¿no? Porque si uno se tiene sobredosis de realidad, es como que decir, no, como cuando miramos los noticieros en Argentina decimos, no, es demasiada realidad, o en el mundo, ¿no? Si somos arquitectos de nuestras vidas, la imaginación vendrían a ser los planos. Quien genera una visión en su fantasía va a encontrar la motivación para arriesgarse a hacer la realidad. Y la persona que carece de imaginación vive según lo establecido, o lo que es peor, lo que le establecen los demás. En cambio, el que tiene imaginación saca con cualquier facilidad la nada, de la nada saca un mundo, de lo que no existe se le ocurren cosas, ¿no? La existencia humana siempre oscila entre dos planos diferentes. El de la realidad, que es a través de su participación directa en acontecimientos que son físicamente tangibles, que se pueden palpar, ver, y la subjetividad, que es la forma en que cada uno de nosotros vive su mundo interno.
Es decir, la percepción y la imaginación. Y si bien entre las dos hay una frontera clara, hay como puntos de contacto. Porque lo que imaginamos proviene de sucesos vividos en el pasado, mientras que un sinfín de realidades se concibieron primero en una mente inquieta. Es que imaginar es una actividad habitual y no nos damos cuenta. No es, me voy a imaginar que soy astronauta. No, imaginamos todo el tiempo en cosas más sencillas. Porque gracias a la imaginación nos planteamos posibilidades y condicionantes, que a menudo empieza con un ¿y si? ¿Y por qué no? Que son la esencia del pensamiento, como digo siempre, creativo, del pensamiento divergente, pensar fuera de la caja, dicen los gringos. Cuando se observa el cerebro de una persona durante una tarea en la que está imaginando, se puede ver, según los neurólogos, ¿no?, una activación de su corteza occipital, que está relacionada con el procesamiento visual de la información, y la corteza parietal, que ahí se integra la percepción sensorial. El lóbulo frontal labura un montón, que es la sede de la capacidad para reflexionar sobre cosas muy objetivas y también cosas abstractas, y la precunia o precunio, conocido también como el ojo de la mente, y es el encargado de las dimensiones vinculadas con la autoconciencia. Todo esto que parece un trabalengua o un juego de palabras, es la facultad de imaginar, que es tan potente para el ser humano que motiva una respuesta dentro del cerebro muy similar a la que se apreciaría en el caso de que el hecho estuviera pasando realmente frente a la persona. Gabriel García Márquez, el gran Gabo, escribió: la vida no es lo que uno vivió, ojo, es lo que uno vivió y cómo lo recuerda para contarlo. O sea que uno tiene recuerdo de los recuerdos. Lo que vivís y lo que recordás de lo que viviste está impregnado de imaginación. Si a lo mejor volvieras al pasado te das cuenta que no es como lo imaginás, como lo contás. ¿Me explico? Hay un montón de filósofos que han visto en la imaginación una dimensión clave de la actividad mental. La psicología por muchos años despreció esto, decía no, la imaginación no sirve para nada, la consideraba como una facultad marginal, que no tenía nada que ver con otras facultades más elevadas como la percepción, como el conocimiento. Sin embargo, la ciencia contemporánea, una ciencia que ya viene más acá, empezó a descubrir que la imaginación es una función cognitiva fundamental, que desempeña un papel clave en todas las formas de vida mental, desde la percepción a los recuerdos, los sueños, los pensamientos, y gracias a la imaginación podemos pensar más allá de nuestra situación inmediata. La mayoría de las ideas, por más abstractas que parezcan, nacen como imágenes. Etimológicamente, la palabra griega idea significa visión. En ese sentido, idear, ¿qué es? Visionar, imaginar. Sin imaginación no habría lenguaje, porque es un ingrediente esencial del pensamiento y la inteligencia. Sin imaginación no habría creatividad, sería todo predecible, sería todo aburrido. La imaginación es vida, señores. En nuestra época vivimos sedientos de imaginación, porque estamos saturados de datos, de cifras, de códigos, de barras. Pero me parece a mí que el poder de la imaginación es esencial para renovar la educación, la política, la vida cotidiana, ni te digo el mundo del entretenimiento. La realidad no existe si no hay una imaginación para verla, dijo Paul Auster. Y George Lucas agregó, el gran creador de entre otras éxitos como Star Wars: los sueños son sumamente importantes, nada se hace sin que antes se lo imagine. En la vida siempre va a haber situaciones que parecen irremediables, cuando todo y todos parecen estar en nuestra contra. Siempre existe una solución, aunque no la veamos todavía, pero va a ser inútil si estamos cerrados en nuestro pensamiento que no va a ser posible. Si llorás en la noche por haberte perdido el sol, las lágrimas no te van a dejar ver las estrellas. Suena cursi, pero lo dijo un famoso poeta y a mí siempre me gustó la frase. No te rindas, porque hasta la hora más oscura no dura más de 60 minutos. ¿Sabes por qué existe la palabra probable? Bueno, porque hace mucho se dieron cuenta que lo imposible se podía lograr. Ahí surge la palabra probablemente. A través de pensar que lo imposible podía hacerse realidad. Luego lo catalogaron de improbable y ya no de imposible. Improbable no es lo mismo que imposible. En ese momento, viste, cuando todas tus fuerzas y ganas se acaban, en ese punto donde todo el mundo se rinde, cuando vos das un poco más, solo un poquito más, ahí es cuando lo imposible se hace probable y después realidad. Los psicólogos de una universidad de Washington en Estados Unidos demostraron empíricamente,
por vez primera que el poder de la imaginación es un poder real. Y de esta investigación se desprende que la imaginación es más eficiente de lo que creemos a la hora de ayudarnos a alcanzar los objetivos. La imaginación tiene la capacidad extraordinaria de dar forma a la realidad, lo que se llama la visualización mental. Imaginar una acción y ponerla en práctica no son cosas diferentes como parecen o cosas tan diametralmente opuestas. Los escáneres cerebrales muestran que en ambos casos se activan las mismas regiones cerebrales. Y lo que es más sorprendente, imaginar que estamos moviendo los músculos sirve para fortalecerlo. Por eso yo no voy al gimnasio, porque yo me imagino que voy al gimnasio. No, pero se demostró en un experimento muy curioso con 2 grupos de voluntarios. Los primeros ejercitaban un músculo del dedo durante 15 minutos cada día haciendo flexiones. El otro grupo imaginaba hacer las mismas flexiones. Y al final del estudio, quienes se habían entrenado físicamente aumentaron su fuerza muscular un 30%. Los que lo imaginaron también aumentaron la fuerza, 22%, pero lo aumentaron, imaginando. La clave, ¿sabes dónde está? En las neuronas cerebrales encargadas de programar los movimientos. Norman Deutsch lo explica así, que es un psiquiatra e investigador en un libro increíblemente, que se los recomiendo, increíblemente fascinante, llamado El cerebro se cambia a sí mismo, ¿no? Él dice, tienen que probar. La mente, cuando cree que está haciendo ejercicio, se somatiza o se canaliza a través de los músculos. El neurocientífico, me van a matar los que tienen gym y todo eso, me voy a imaginar que voy al gimnasio. El neurocientífico español Álvaro Pascual León lo demostró en su laboratorio de la Universidad de Harvard, basándose en la idea que ya había adelantado el Nobel español Santiago Ramón y Cajal. Cajal sostenía la importancia de la práctica mental para mejorar la capacidad motora. Él decía que si un pianista se ejercitaba en la imaginación, los movimientos iban a ser después más ágiles. Y para demostrar esta idea, Pascual León enseñó a 2 grupos de personas que nunca habían estudiado piano qué dedos tenían que mover para interpretar una secuencia de notas al tiempo que la escuchaban. Entonces iba escuchando música y decía, estos son los dedos que tienen que mover. Uno de los grupos practicó sobre el teclado, el otro en la imaginación. Después de 5 días de entrenamiento, todos los participantes habían aprendido a tocar la melodía y mostraban los mismos cambios cerebrales. Claro, el grupo que había practicado sobre el teclado mostró una ventaja inicial. Pero después de 2 horas de práctica real, el grupo de entrenamiento en la imaginación alcanzó al otro grupo, desapareció la ventaja. La práctica mental es una manera efectiva de prepararse para aprender una destreza manual, primero mental y después manual, y en general motora con un mínimo de práctica física. Y también la psicoterapia utilizó el poder de la imaginación para tratar problemas de estrés, de ansiedad, de fobia social. Porque al imaginar una situación temida se generan también las mismas emociones. Eso nos lo dijeron siempre. Que uno, al imaginarse el miedo, se genera la misma situación que si estuvieras viviendo ante el miedo. Por eso lo hacen los simuladores, ¿viste? En los parques. O sea, te generan la misma sensación que estuvieras por ahí en una montaña rusa y estás mirando un simulador, una pantalla. Otro aspecto es que lo que se aprende rápido no se graba de forma permanente en el cerebro. Eso le pasa a las personas que memorizan, ¿viste? Cuando tienen que aprenderse rápido las cosas porque mañana hay un examen. Se olvidan lo que aprendieron una vez que pase el examen. Esa gente olvidan lo que han aprendido porque en el cerebro, cuando ellos aprenden rápido, se forman conexiones neuronales muy débiles y se deshacen con facilidad. Es que solo la práctica constante transforma el aprendizaje en algo sólido en el cerebro. Y para mantener una destreza de forma permanente hace falta trabajar despacio, con continuidad, que es la mejor forma de favorecer las nuevas conexiones en el cerebro. Robert Fulghum, autor americano, dice, la imaginación es más fuerte que el conocimiento. El mito es más potente que la historia. Los sueños terminan siendo más poderosos que los hechos. La esperanza triunfa sobre la experiencia. La risa es la única que cura el dolor y yo creo que el amor es más fuerte que la muerte. Impresionante. Y como ejemplo de imaginación y creatividad, escuchen este caso antes de irme. Un señor tenía miedo de irse a acostarse cada noche porque creía que había alguien debajo de la cama, ¿no? Esa gente que dice, tengo miedo y si no miro abajo y si miro me va a dar más miedo.
Entonces un día fui a ver un psiquiatra, estaba harto, y le explico, mire, tengo serios problemas. Cada vez que voy a acostarme, siempre creo que hay alguien debajo de mi cama. Tengo miedo, me estaría volviendo loco. Entonces el tipo le dice, déjeme a mí, venga durante 12 meses y lo curo. Tiene que venir 3 veces a la semana, durante todo un año, y le voy a sacar los miedos. ¿Cuánto me cobra, doctor? Y $100 la visita. Era un riñón y la mitad del otro. Dice, un poco caro, pero bueno, si me cura vale la pena. 6 meses después, se encontró con el doctor en el cine. Y el doctor dice, hey, usted dejó de venir a mi consulta después de la 3.ª vez. ¿Por qué no regresó? Dice, bueno, doctor, mire, $100 por consulta, 3 veces a la semana, por 12 meses, es una fortuna. Encontré un ingeniero en un bar que me curó en una sola sesión por $10. Estaba tan contento con la guita que me ahorré que cambié el auto. Así no me diga, dice el psiquiatra, todo irónico, ¿viste? Así no me diga. Y se puede saber cómo un ingeniero que solo sabe apretar tornillos lo curó por $10. Bueno, me dijo que cortara las patas de la cama, doctor, para que ya no pueda entrar nadie abajo. Y se acabó el miedo. Así que le cortó la pata. Por eso a los problemas hay que usar un serrucho y la imaginación. Porque lo único que nos va a salvar a veces es usar la cabeza y obviamente lo que tengamos dentro. A cortar las patas de la cama en lo que te preocupe y vas a ver que se te acaban los grandes problemas y a lo mejor te ahorras un montón de guita. Señores y señores, esto es todo, casi todo por hoy. Reflexión del lunes hablando de la imaginación y nosotros nos encontramos mañana en esto que hemos dado en llamar, por supuesto, La Divina Noche. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.